Hola, les habla Óscar Feo, profesor de la Universidad de Carabobo y del Instituto de Altos Estudios en Salud Arnoldo Gabaldón del Ministerio de Salud, centro afiliado a Claxo. Estamos participando en este encuentro nacional de centros de Claxo para hacer una presentación sobre Venezuela ante la pandemia, sobre las políticas y los modelos de salud utilizados para enfrentar el COVID-19 desde la perspectiva de la salud colectiva. Nuestra presentación vamos a dividirla en dos partes. En primer lugar, algunas consideraciones generales sobre la pandemia. En segundo lugar, vamos a comentar el manejo de la pandemia en Venezuela, tratando de identificar los aciertos y los desaciertos en el manejo de la pandemia. Consideramos fundamental comenzar reconociendo a la pandemia como una expresión de la crisis civilizatoria y de la ruptura del metabolismo social. Esta pandemia es solo un pequeño síntoma de la profunda crisis que azota al mundo actual. Esta pandemia, los desastres naturales que vienen sucediéndose, expresan el profundo deterioro al que el ser humano ha sometido a nuestro planeta y que genera una crisis global multidimensional donde se combinan la crisis de lo económico, de lo ambiental, de lo energético, de lo ambiental y alimentario, en una perspectiva que obliga a la humanidad a cambiar de patrón civilizatorio. Por eso hablamos de una crisis civilizatoria y a esta pandemia como expresión de esa crisis. En segundo lugar, queremos señalar la insuficiencia de la salud pública y la epidemiología tradicional para comprender esta pandemia. Queremos resaltar que los modelos de atención centrados en la enfermedad no son suficientes para manejar y resolver la pandemia. Nosotros comprendemos desde la salud colectiva a la enfermedad y a la salud desde diversas dimensiones. El modelo de atención centrado en la enfermedad se queda en la dimensión de lo singular. Y cuando ve la enfermedad, ve las camas que necesita, ve los ventiladores que requiere, pero deja de ver lo que son los determinantes fundamentales de esa enfermedad en la sociedad. Planteamos que es indispensable una visión integral, que es capaz, por supuesto, de resolver los temas que tienen que ver con la enfermedad, pero que es capaz, sobre todo, de entender los determinantes y la distribución desigual de esa enfermedad en la sociedad. Por lo tanto, nos urge una mirada desde la salud colectiva. En tercer lugar, queremos resaltar el fracaso de los sistemas de salud de mercado para enfrentar la pandemia. En el mundo hay una gran contradicción, hay países en donde se construyen los sistemas de salud en función del mercado, hay países en donde tratamos de construirlo desde la perspectiva del derecho a la salud, y si algo ha demostrado esta pandemia es el fracaso de los modelos orientados hacia el mercado.
En esta lámina presentamos la perspectiva inicial, quiebre civilizatorio, crisis civilizatorio, pandemia como alerta de la naturaleza ante el deterioro ambiental que ha producido el capitalismo en el mundo. David Harvey, geógrafo y ecólogo norteamericano, lo dice claramente: el COVID es la venganza de la naturaleza por el maltrato y abuso ocasionado por el extractivismo neoliberal. Desde otra perspectiva, la de la teología de la liberación, Leonardo Boff nos dice que la Tierra ha perdido su equilibrio y está buscando uno nuevo, y que esta búsqueda de un nuevo equilibrio puede significar la devastación de importantes porciones de la Tierra y de una parte significativa de la biodiversidad y de la especie humana. Y es evidente, nos lo dice también Boff, que la transmisión zoonótica, ese salto que se da de una enfermedad que circula naturalmente entre animales al ser humano, es debida al contacto creciente que tiene el ser humano con esos patógenos animales, debido al modelo extractivista que caracteriza a esta sociedad y que convierte la naturaleza en mercancía. En esta próxima lámina vemos lo que le señalaba. Acá están los países que diseñan sus sistemas de salud en la perspectiva del mercado y países que de alguna forma confrontan esa perspectiva. Además, se han clasificado entre los países que tienen políticas neoliberales y los países que han sido sancionados por el neoliberalismo. No lo vamos a ver a detalle. Lo que quiero señalar es que es evidente que la mortalidad, la morbilidad y la letalidad es muchísimo mayor en aquellos sistemas en donde el mercado... Aquí lo vemos más claramente. Aquí están las cifras de algunos países seleccionados. En Estados Unidos, por cada 1.000 personas se enferman 28. En Rusia, 11. En China, 0.6. En Venezuela, 3.2. En nuestros vecinos, en Colombia, 20. En Brasil, 25. En Perú, 27. En Chile, 26. Ven la diferencia fundamental que hay entre unos países y otros. Igual sucede con la mortalidad. Esto quiere decir que en Estados Unidos de cada 100.000 personas, 70 están muriendo de la pandemia, mientras que en Rusia 19 o en China 3, en Venezuela 3, en Colombia 61, en Brasil 75, en Perú 103, en Chile 74. Esto demuestra una distribución absolutamente desigual de la pandemia, y eso tiene que ver no solo con la característica biológica y del virus, sino que tiene que ver con los modos de vida y los modelos de enfrentar en cada país. Permítanme, después de estas generalidades, hacer algunos comentarios sobre el manejo de la pandemia en Venezuela. ¿Cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido los desaciertos en el manejo de la pandemia? Pero comencemos con algunas consideraciones generales. Es imposible comprender la pandemia en Venezuela sin tener en cuenta, en primer lugar, el bloqueo, la guerra y las sanciones a las que está sometida nuestro país. Eso es verdad para la pandemia y para cualquier otra esfera de la vida. Venezuela está sometida a una guerra híbrida, a una guerra de cuarta generación que determina buena parte de lo que está pasando en el país. Por supuesto, queremos señalarlo con responsabilidad. El bloqueo y la guerra no son los únicos responsables.
La crisis y el colapso del sistema público de salud es previo a la pandemia. Tiene que ver, por un lado, con el desfinanciamiento a que ha sometido el Estado venezolano al sistema público de salud. ¿Saben ustedes que una investigación realizada hace 4 años se demostró que el Estado venezolano estaba gastando más en seguros de hospitalización, cirugía y maternidad que todo el financiamiento del Ministerio de Salud? Bueno, eso lo que habla es de un desvío de los recursos públicos hacia el sector privado que desfinancian al sector público y financian al sector privado. Eso es inaceptable, eso se ha denunciado. En segundo lugar, la corrupción. Bueno, no podemos negar que ha habido una corrupción importante en el sector salud. Nada, el último caso, quien fuera presidente del Seguro Social durante 11 años, hoy está viviendo en un apartamento de lujo en París, renunció a la revolución, rompió con las políticas que durante 8 años, 11 años lo mantuvieron en el Seguro Social. Y no hay forma de explicar su riqueza evidente sino a partir de la desviación de los recursos del Seguro Social que debieron haber sido para la salud de los venezolanos y que fueron para su enriquecimiento personal. Y pudiéramos poner muchísimos más ejemplos, pero no es ese el sentido fundamental. Lo que queremos es con responsabilidad decir que eso ha sucedido, está sucediendo y es necesario enfrentar. Un tercer elemento central en la comprensión de la pandemia es el éxodo del personal, es la salida. Han salido decenas de miles de médicos, de enfermeras y de trabajadores de la salud del país que en estos momentos se encuentran dispersos en el mundo, pero que generan severos problemas en nuestros hospitales. Y por último, ha habido serios problemas de gestión, ineficiencia e incapacidad de gestión. Tenemos que reconocerlo y tenemos que decirlo con absoluta claridad. Ha habido además una elevadísima rotación de los cuadros de dirección del ministerio y hemos tenido muy buenos ministros como el actual al que le doy todo mi reconocimiento, pero el anterior y algunos otros efectivamente merecerían estar en la cárcel por los dislates y por la corrupción a la que han sometido al ministerio. El tercer elemento que quiero señalar es la ausencia de información epidemiológica. Esto lo digo con mucha tristeza porque para la salud pública la información epidemiológica es un instrumento fundamental para el trabajo cotidiano y bueno, hay un embargo, hay una ausencia total de información epidemiológica. Desde el 2016 no se publican los boletines epidemiológicos, no hay información epidemiológica en la página del ministerio ni en el ministerio. Se maneja con un secretismo extraordinariamente grande. Eso es inaceptable y en el marco de una pandemia es fundamental recordar que la información epidemiológica debe ser vista como un bien público. Por lo tanto, no puede ocultarse como se está haciendo en estos momentos. Realmente, si uno va a la página web del ministerio, la información epidemiológica sobre la pandemia que consigue es muy pobre y sobre el resto de las enfermedades es casi absolutamente nula. Un cuarto elemento es la definición de caso, que en Venezuela desde febrero se definió caso de COVID a aquel que tuviese pruebas moleculares, lo que llamamos PCR positivas. Pero además se tomó la decisión de centralizar esas pruebas en Caracas. Eso, como lo vamos a ver más adelante, ha sido extraordinariamente inconveniente. Hay problemas logísticos, hay problemas de transporte, hay problemas con los cultivos necesarios para que se mantenga adecuadamente la muestra. Pero además, eso lo que demuestra es que el número de casos que estamos reportando diariamente no expresan la dinámica de la pandemia.
expresan la capacidad institucional para hacer pruebas. Si tenemos capacidad para hacer 2.000 pruebas diarias, nunca vamos a tener más de 2.000 casos. Tendremos 1.000 o 500 como lo estamos teniendo, porque la positividad está en ese rango del 30 al 50%. Por lo tanto, si no hacemos suficientes pruebas, nunca vamos a tener una perspectiva real de lo que ha sido la dinámica de la epidemia. Los números que tenemos hoy expresan la capacidad que hemos tenido para ir haciendo pruebas. Y por último, es fundamental señalar las dificultades que buena parte de la población tiene para cumplir con las medidas impuestas. No es posible para una población que depende de salir diariamente a buscar su remuneración vital, quedarse en cuarentena. Es imposible que se lave las manos adecuadamente una población en la que sabemos que el 50% no tiene agua en su domicilio. Es difícil que haya un aislamiento adecuado cuando el hacinamiento es una de las características de nuestros barrios o de algunos de nuestros barrios de todo el país. Entonces hay dificultades importantes en buena parte de la población para cumplir las medidas impuestas. Y por último, señalo algo que parece a nuestro juicio muy importante, que es que la pandemia ha invisibilizado el resto de los problemas de salud. Pareciera que acá lo que importa y se reporta diariamente son los casos de COVID, pero hay cantidades de personas que están padeciendo malaria o que se están muriendo de cáncer o que están padeciendo diabetes e hipertensión. Esos problemas están invisibilizados y en algunos casos muy inadecuadamente tratados por el colapso de nuestro sistema público de salud. Veamos ahora los aciertos y los desaciertos en el manejo de la epidemia. Nosotros planteamos que ha habido aciertos muy importantes, la creación de la Comisión de Alto Nivel, que coloca la pandemia como un problema de política nacional, la rápida toma de las decisiones iniciales en marzo, la cuarentena, el cierre de las escuelas y los aeropuertos, la recomendación del uso de tapabocas, todas las medidas que se tomaron fueron medidas acertadas y tomadas precozmente a tiempo. La encuesta poblacional que se hace a través del sistema Patria jugó y ha jugado un papel importante en la detección de sintomáticos. Por supuesto, en algunos casos se ha desbordado la capacidad del Estado para hacerles las pruebas, pero la encuesta poblacional ha jugado un papel importante. Los protocolos de diagnóstico y tratamiento publicados y actualizados permanentemente en la página web del Ministerio, así como decimos que no hay información epidemiológica, decimos sí, los protocolos de diagnóstico y tratamiento están disponibles y están actualizados. El establecimiento de canales de cooperación para superar el bloqueo ha sido fundamental para enfrentar esta situación de crisis, de sanciones y de guerra. La solidaridad de Cuba, de China, de Rusia ha sido fundamental. Y por último, muy importante, la política de garantizar con gratuidad y con universalidad el aislamiento y el acceso a los medicamentos. Eso no se ha podido cumplir totalmente por las debilidades del sistema, pero hay una política que tiende a garantizar con gratuidad y con universalidad el acceso a los medicamentos y las necesidades de aislamiento si fuesen necesarias. Pero al lado de estos aciertos ha habido desaciertos y en algunos casos debilidades. Toda epidemia requiere una adecuada comunicación, un manejo comunicacional adecuado. Yo creo que ha sido un error colocar la vocería no en un personal del ministerio, en una persona altamente capacitada del ministerio, sino en políticos. Y en muchos casos hemos visto improvisaciones presidenciales a las que estamos acostumbrados, pero que
en el marco de la pandemia han jugado un papel bastante negativo, tenemos que señalarlo con claridad. En algunos casos, sobre todo en los primeros meses, el manejo muy político de la pandemia. Recordemos que en marzo, en abril, media hora pasábamos comparando las bajas cifras que teníamos en Venezuela con las altísimas que tenían los vecinos y Estados Unidos, y eso generó una sensación de falsa seguridad que relajó algunas de las medidas necesarias. Hoy, por supuesto, ya bajó esa, ahora nos informan diariamente por Twitter apenas. Otro problema ha sido el manejo inadecuado de las pruebas. Todos los días nos dicen hemos hecho 1 millón de pruebas, hemos hecho 2 millones de pruebas, pero no nos dicen los resultados, ni nos dicen qué tipos de pruebas. Y para nosotros es evidente que se están mezclando las pruebas diagnósticas y las pruebas rápidas. Entonces no sirve esa información desde el punto de vista del conocimiento y del manejo de la epidemia. Y un tema muy complejo es el de la centralización de las pruebas diagnósticas en Caracas, porque imagínense ustedes la dificultad para que todos los días, desde Monagas, desde Bolívar, desde Amazonas, desde cualquier estado de Venezuela, tengan que llevarse las muestras a Caracas. Eso implica transporte, eso implica logística de traslado, un cultivo especial, y eso ha generado retraso en los resultados de 8, 10, 12 días. Entonces, si yo estoy en un estado y mando a hacer un examen hoy y las pruebas me llegan los resultados dentro de 10 días, ¿qué hago yo con ese paciente esos 10 días? Es absolutamente imposible el manejo adecuado de la epidemia con esa centralización y con el retraso en las pruebas. Otra cosa absolutamente inaceptable es el silencio que ha habido ante el impacto de la epidemia en los trabajadores de la salud. Cerca del 20% de los muertos han sido médicos y trabajadores de la salud. Hay más de un centenar de trabajadores de la salud. Eso expresa debilidades en la protección. Yo conozco muchísimos trabajadores de la salud que han tenido que comprar sus propios equipos de protección personal. Lo vamos a señalar con más énfasis en otra lámina. Y por último, como una debilidad del sistema, es el seguimiento y el testeo a los contactos. Porque sabemos que cuando hay un caso, hay que hacerle prueba a todos sus contactos, pero hay que hacerle prueba también a los contactos de sus contactos. Eso es lo que se llama un bloqueo en 2 niveles. Eso no se está haciendo adecuadamente, y no porque no se quiera hacer, sino porque evidentemente hay debilidad del sistema para hacerlo y hay déficit en los insumos necesarios. Acá vemos algunas cifras oficiales. El reporte oficial para el 31 de octubre señalaba 91.589 casos con 793 muertes. Cifras que nosotros pensamos que evidencian un subregistro importante. En una conferencia que se dictó en el Instituto de Altos Estudios en febrero del 2020, esta lámina la extraje de la presentación que hizo una epidemióloga en ese centro, en ese evento. Hablábamos de que deberíamos esperar para esta época alrededor de 600.000 casos, de los cuales el 80% eran leves, mucho más de medio millón, 15% moderados, 4% graves, menos de 1% muertes. Bueno, y esto más o menos nosotros pensamos que se ha cumplido. Ha habido un subregistro fundamental de casos leves, por supuesto, porque se quedan en sus casas, porque no se hacen las pruebas, porque no se diagnostican, y ha habido un subregistro importante de muertes, pero en este caso por insuficiencias para el diagnóstico. Yo conozco 3 o 4 personas que acá nada más en esta localidad han muerto por COVID y que no han sido registradas en las estadísticas oficiales porque sencillamente no se les practicaron a tiempo las pruebas necesarias. Ante esta situación, urge hacer estudios de inmunidad
y cuál es el nivel de inmunidad que está desarrollando la población. Esto ya lo decía, el impacto de la epidemia en los trabajadores de la salud. Al 31 de octubre habían fallecido 157 médicos. Eso implica que ha habido, por un lado, una dificultad importante para proveer a los trabajadores de la salud de los equipos de protección personal, pero además esto tiene una implicación muy grave en la salud mental, en el impacto psicológico en los trabajadores de la salud, tener que enfrentar todos los días esta epidemia sin adecuada protección, sabiendo que los trabajadores de la salud están muriendo por la enfermedad, es extremadamente difícil y además yo creo que es inexplicable e inaceptable el silencio de las autoridades sanitarias ante esta situación. Ya finalizando, yo quisiera señalar fundamentalmente que Foucault, el siglo pasado, nos hablaba de que la salud se había transformado en el epicentro del moderno arte de gobernar, que a través de la medicina el Estado administra, vigila y controla la población alrededor de lo que él llamó el biopoder. Atención, yo creo que este es un espacio en el que nos estamos moviendo en el mundo en general y que es muy importante no perder de atención. Naomi Klein, en otra perspectiva, desde este excelente texto, La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, nos dice que ese capitalismo neoliberal se alimenta de pandemias, de desastres naturales, de guerra y de terror para establecer su dominio, y nos habla como el pánico colectivo es un elemento fundamental en el control de la población. Haciendo un comentario sobre los intereses económicos, la pandemia es también un mecanismo para grandes negocios, para venta de equipos, para venta de medicamentos, para equipamiento de hospitales, que a gran urgencia hay que construir. Oxfam, en un estudio realizado hace pocas semanas, identificó a los grandes ganadores de la pandemia: el comercio electrónico, las empresas tecnológicas y, por supuesto, el complejo médico industrial y la industria farmacéutica. Aquí traje dos ejemplos. El ministro de Salud de Bolivia, del gobierno dictatorial de Áñez, detenido por comprar respiradores a España con sobreprecio, o esto que a mí me pareció brutal, publicado por el BBC de Londres, el Remdesivir, uno de los fármacos usados para el tratamiento del COVID, lo venden a $3.000 por paciente, pero su costo de producción es de $10. La distancia es tan grande que es difícil creerlo. Bueno, búsquenlo, está en internet, está en la propia BBC de Londres y se ha denunciado múltiples veces. Ya cerrando, ¿qué propone la salud colectiva en relación a la pandemia? Bueno, en primer lugar, que es indispensable identificar y explicar la distribución desigual de la pandemia por clase, por género, por etnia. No basta con que nos digan que hemos tenido 1.000, 2.000, 9.000 casos. Es indispensable que sepamos cómo se distribuye esa enfermedad en función de la clase social, en función del género y en función de la etnia. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos la población afroamericana y latina tiene 3 o 4 veces mayor riesgo que la población blanca. Nosotros sabemos que en España la población mayor de 70 años que vive en retiros especiales para la tercera edad tiene una mortalidad que quintuplica la mortalidad normal. Sabemos que nuestras poblaciones indígenas en toda la región están padeciendo especialmente esta enfermedad. Necesitamos
epidemiología que dé cuenta de esa distribución desigual y nosotros no lo estamos haciendo. Por supuesto, necesitamos confrontar la epidemia como mecanismo para hacer negocios, por lo tanto, la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental. Luego, planteamos, ya lo señalamos, la denuncia de cómo esta pandemia, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, ha servido para incentivar políticas racistas, xenófobas, ultranacionalistas de ultraderecha que restringen derechos. En algunos países ha servido para desmovilizar a una población que protesta. Este elemento cuarto es fundamental. Es indispensable promover la activa participación de la población en las acciones que se toman para el control de la epidemia. No es posible controlar la epidemia sin la participación protagónica de la población, no acompañando a las brigadas que pueden salir a la calle, en el diseño de las políticas y en la ejecución de esas políticas. Es la activa y protagónica participación de la población. Y por último, creemos que es indispensable que esta pandemia nos obligue a construir soberanía sanitaria, que fortalezcamos la ciencia, la tecnología, la producción de conocimiento y la formación de profesionales. Saludamos, por ejemplo, las investigaciones que se están haciendo en el IBIT, en Quimbiotech, lo que se está haciendo desde el Banco Municipal de Sangre, en donde se desarrollan investigaciones para producir conocimientos que nos dan soberanía sanitaria, que nos dan mejor conocimiento de la epidemia, pero necesitamos también producir nuestros medicamentos, participar más activamente de ese proceso en el que la ciencia y la tecnología se unen con la producción. Esto es lo que nos permitirá romper la dependencia. Y para cerrar, bueno, comienzo con lo que dije al principio. Esta crisis que hoy vive el mundo se viste de pandemia hoy y nos invita a reflexionar. Esta situación requiere comprender sus determinantes. Sin comprender sus determinantes no podemos diseñar medidas adecuadas para su prevención y control. Y requieren una visión que combina lo político con lo técnico. No solo es suficiente el compromiso político, es indispensable también el manejo técnico de los conocimientos necesarios para enfrentar la pandemia. Ese es el encuentro entre el pensamiento crítico y la salud colectiva. Y sobre todo, esta pandemia nos invita a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, la forma como producimos, como consumimos y cómo nos relacionamos entre nosotros. Nos plantea la urgencia de un cambio del patrón civilizatorio. Esa es nuestra lucha. Muchísimas gracias.